Santiago capítulo 3, y vamos a leer, y bueno, leo para ustedes y quisiera que ustedes me sigan, del 13 al 18. Y quiero que todos, incluso los niños, presten mucha atención a lo que se va a decir. Porque como lo dije en mi enseñanza pasada, más importantes son estos textos que lo que yo pueda decir de ellos mismos. Lo que voy a leer a continuación es palabra de Dios. Y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celo y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente. Lo practiqué antes de venir, pero condescendiente. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amén. Santiago, habiendo dicho el problema de la lengua y lo incapaces que son los hombres de ser perfectos, de refrenar ese pequeño miembro, ahora nos muestra la razón de ser, el dilema. No solo en este pasaje, sino a lo largo de toda su epístola, en los proverbios del Nuevo Testamento, él está apelando a precisamente hallar sabiduría. En esos versículos muestra la diferencia entre el hombre que cree ser sabio y el que realmente sí lo es. Hay una diferencia entre creerse ser sabio que el que lo es. Una cosa es lo que uno piensa, pero vive de una manera. Y lo que Santiago está apelando aquí es apuntando al corazón y a la manera en que estaban viviendo. Por eso inicia y retoma lo que comúnmente él hace, y los que hemos venido aquí jueves tras jueves y han leído la epístola, Santiago le encanta hacer las preguntas retóricas. Él lanza una pregunta, espera que los oyentes contesten para sí mismos esa pregunta y después también provee de la respuesta. Entonces, comencemos. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quiénes de ustedes aquí presentes se cree sabio y entendido? ¿O quién es sabio y quién es entendido? Antes de seguir con la lectura y lo que Santiago responde, tenemos que definir a qué está refiriéndose él con estas dos palabras, sabio y entendido. Recordemos que la audiencia a la cual Santiago le está apelando es una audiencia judeocristiana, judíos de Jerusalén, hombres y mujeres cuyas raíces están arraigadas en el Torá y todo lo que tiene que ver con la religión del judaísmo. Ahora han abrazado al Mesías, han entendido que el Mesías había llegado y ellos entendían muy bien estas palabras, sabio y entendido, porque es que es desde los tiempos de Moisés, desde el Pentateuco, que se menciona quién es sabio y entendido entre vosotros. No era un concepto nuevo o unas palabras que simplemente Santiago quiso poner aquí. Él está haciendo referencia a unas virtudes de un hombre de Dios describido en el Antiguo Testamento.
Y podemos verlo desde José y hay muchas referencias al respecto, de las cuales solo voy a tomar 3. Pero quiero dar a entender lo que de pronto en el Antiguo Testamento connotaba, connotaba lo que es sabio y entendido. Y no quiero que busquen, pero de pronto para los que anotan, Génesis 41:39, un hombre muy poderoso, quizás el más poderoso de sus tiempos, pero que era impío, dice lo siguiente a un hombre de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Un hombre incrédulo había reconocido que en este hombre pequeño, hebreo, había algo que ningún otro hombre poseía, y era sabiduría y entendimiento. Y como buenos lectores de la Biblia sabemos de dónde proveía esta sabiduría y este entendimiento. Más adelante en Deuteronomio 1:13, este es Moisés hablando, relatando. Moisés está al final ya a punto de morir, pero está relatando lo que había sucedido cuando llegó al desierto. O sea, lo que había acontecido unos 40, 35 años antes. Y dice, dame entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que los pongan por cabeza. Si bien es cierto, los israelitas eran muy numerosos respecto a todos los que salieron de Egipto, Moisés llegó a un punto donde no podía con tantas personas, llevando la carga de muchos. Por lo tanto, él le pide al Señor que le provea de hombres que también pueda delegar sus funciones. Pero tenían una cualidad, una característica estos hombres, y era que eran sabios y entendidos. Y bueno, acá se nos agrega expertos, porque tenían que saber de lo que iban a hacer. Y ahora vamos a ver cómo la falta de sabiduría y entendimiento acarrea también juicio. Y el pueblo de Dios puede llegar a estar sin entendimiento y sin sabiduría. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero esa no es la cita que voy a decir, esta se me vino a la cabeza. Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, sino hijos ignorantes, y no son entendidos, sabios para hacer, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Miren cómo se entrelaza, que no tenían conocimiento, no tenían inteligencia, no tenían ningún tipo de entendimiento, pero eran sabios ¿para qué? Mira cómo se utiliza la palabra, para hacer el mal. Y dice, para hacer el bien no supieron. Entonces la persona que no sabe hacer el bien no tiene sabiduría. Y la persona que corre a hacer el mal no tiene sabiduría. Y ahorita no puedo entrar en contexto, pero Jeremías está lamentándose sobre lo que va a acontecer sobre Israel. Y es que ellos no tenían entendimiento de que el juicio de Dios llegó. Porque ya en los tiempos de Jeremías el anuncio es, acá viene el juicio. Y aunque los falsos profetas decían paz, paz, y no había paz, Jeremías decía, van a estar castigados, va a venir el juicio, los babilonios van a conquistarnos y van a estar cautivos 70 años. Pero el pueblo no entendía, no era sabio y corría a hacer el mal. Y quise hacer alusión a lo que es sabio y entendido, porque es un concepto que viene del propio Antiguo Testamento y que los judíos hasta el día de hoy utilizan ese término. Entonces la palabra sabiduría o la persona sabia connota a una persona que teme a Dios. Si no hay temor en vuestro corazón por Dios, no hay o no puede haber sabiduría. A no menos que haya temor de él. El principio de la sabiduría, ¿cómo fue que dijiste, Will? El temor a la, el temor a la sabiduría, perdón, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Sí, se me volvió.
Entonces, y entendido tiene que ver con una persona prudente. Si yo veo que me estoy trepando en un árbol, pero el árbol parece ser muy endeble, que se puede partir, pues, ¿cuál va a ser qué es lo que debo hacer? Bajarme antes de que se caiga, porque hay una prudencia, hay un entendimiento de que lo que voy a hacer me puede traer algún tipo de mal. Del mismo modo, cuando hablamos de un entendimiento a la luz de la palabra, es precisamente comprender lo que nadie puede comprender la mente de Dios, pero sí por lo menos lo que Él le ha placido mostrarnos está a su alcance. Dios no se esconde, Dios no es un Dios panteísta que creó las cosas y, y se desapareció. Dios nos reveló su palabra y está a nuestro alcance. Y hago una exhortación para todos aquí. Estamos en una era donde la palabra de Dios está tan fácil, tan a nuestro alcance, y aún así sufrimos de un alfabetismo bíblico. No lo digo solo por esta iglesia, sino en términos generales. Y nuestros antepasados que estudiaban con velas y que no poseían todos los rollos porque eran extremadamente caros, sino que de pronto tenían fracciones desechables, porque es que la sinagoga botaba lo que ya era de pronto un poco impuro, de esos fragmentos o cualquier cosa, y lo que podían tener. Y nosotros, el celular, infinidades de versiones, hace 600 años eso no existía. Debemos buscar la sabiduría y el entendimiento en la palabra de nuestro buen Dios. Y algo que hace también la palabra de nuestro buen Dios es humillarnos. Bueno, dejo eso para ahorita. Ahorita los humillo. O no yo, la palabra. Entonces, no, créanme que yo también he sido humillado. No crean de que yo estoy aquí no siendo, de verdad que sí. Pero, bueno, y después dice, continúa diciendo Santiago, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Aquí Santiago está apelando que el hombre sabio y entendido es una persona cuya conducta es ejemplar, cuyas obras están llenas de mansedumbre, no es orgulloso, no se jacta de grandes cosas como lo vimos en nuestro estudio pasado. Y también quiero entrelazar esto porque él dice, el que tenga sabiduría, el que sea sabio y entendido, muestre por sus obras. Y no recuerdan hace 15 días con el pastor Ángel que también se dijo eso y decía así el texto. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y yo creo que aquí podríamos entrelazar lo mismo y parafrasear este texto porque es el mismo concepto. Y podríamos decir así, pero alguno dirá, tú tienes sabiduría, yo tengo buena conducta. Muéstrame tu sabiduría sin buena conducta y yo te mostraré mi sabiduría por mis buenas obras. Si bien es cierto que la sabiduría y la fe son conceptos distintos, si hay algo que está intrínsecamente relacionados, y es que las personas que poseen la fe y las personas que poseen la sabiduría han de actuar conforme a la misma. Sería incongruente decir que profeso ser cristiano, pero vivo como un pagano. Preferiblemente decir que soy un pagano y vivo como un pagano. No podría decir que amo a Cristo, pero amo el mundo. Son contradicciones. Del mismo modo, no puedo decir que soy sabio y entendido, pero realmente hago cosas que no son coherentes. Asimismo es lo que está apelando Santiago. No olvidemos que hay una cualidad en las obras de una persona sabia y entendida.
todo lo que hace, absolutamente todo, lo hace con humildad. Cuando hablamos del fruto del Espíritu hace unos meses atrás, creo que una de las características del fruto que más me apasionó es la humildad. Que se elogia mucho en la palabra de Dios, pero que muy poco se puede llegar a practicar. Pablo dijo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esa es la actitud que uno debe tener. Pero no solamente dice eso, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ya saben cuál es el pasaje, ¿cierto? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Debemos ser perfectos, dice Santiago. Este es a quien está apuntando. ¿Será que podríamos imitarlo? Se despojó a sí mismo, siendo forma de Dios, y se hizo como siervo. Así es la actitud. Está en Filipenses 2. Les invito y les dejo de tarea que lean el capítulo 2 de Filipenses y vean la humildad de Cristo. Y asimismo debe ser nuestro proceder. Esa es la meta, ese es el ideal, ese es el estándar por el cual todos aquí debemos vivir. Ahora, continuando nuestro texto en la noche de hoy, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, ni así mentáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos, hay ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Ustedes recuerdan hace unos domingos que estudiamos los quiasmos? No sé si de pronto llegaron a entenderlo y hago esta aclaración porque es bueno, hay veces que lo que se enseñó se pueda ver y se los quiero mostrar primeramente. ¿Qué es lo que se repite al principio del versículo 14, pero que también termina con la misma idea del versículo 15? Está hablando de unas características. ¿Cuáles son, Rodolfo? Celos amargos y ambición personal. Comienza con celos amargos y termina con celos amargos. Y en el medio está el clímax, está la razón de ser. ¿Cuál es? ¿O cuál es el origen? Aquí en este punto él está dando la cúspide es de dónde provienen los celos amargos y la ambición. Exacto, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Entonces, ahí vemos un quiasmo. Y como les digo, aquí no quiero tratar de ser el erudito y enredarlos con una palabra tan rara como quiasmos. Pero es importante que lo que se estudió en algún momento, al traerlo a colación, de pronto lo llegan a comprender un poco más. Entonces, estamos viendo que hay una fuente, hay un origen de una sabiduría. Hay una sabiduría que proviene de este mundo, que es propia de Satanás y cuyos resultados, cuyos frutos, ¿cuáles son? Los celos y la amargura. Y del celo y la amargura podríamos entonces desprender pleitos, contienda, rivalidades y todas las obras de la carne. Esa es la sabiduría del mundo. Entonces veamos el origen y veamos los frutos de esta sabiduría terrenal. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Están? Bueno. Entonces, veamos los frutos. Los celos. ¿Qué son los celos?
Todos aquí hemos experimentado celos de alguna u otra manera. ¿Cierto? Está inherente a nuestro ser. Desafortunadamente. Pero bueno, algún día nuestros cuerpos serán glorificados por el cual Él quiso desobedecer. ¿Será que no hubo orgullo? Pero en ese orgullo no había raíz de amargura y en esa amargura no habían celos por ser como quién, como de Dios. De alguna otra manera no son bien vistos estos celos en la palabra. Se nos habla, bueno, estoy hablando no el celo de Dios por su pueblo, sino el celo que nosotros poseemos como pecadores. Los celos son contados como una obra de la carne, como una prisión. Una persona en prisión no puede ser infeliz, por lo tanto, ha de estar amargada. Torturan al ser humano, continuamente lo hacen ver las cosas donde no las hay. Y yo creo que también la raíz de los celos tiene que ver con la insatisfacción de lo que Dios nos ha dado. No sé si alguno aquí ha sufrido de celos o envidia por algo que alguien puede poseer. Al tú experimentar eso, estás mostrándole a Dios una insatisfacción por lo que ya tú tienes. Porque créeme, mis hermanos, que tú estás mejor que muchas otras personas. A veces uno se quiere comparar a la persona que tiene más. Pero realmente nuestro Dios nos llama a estar contentos con el hecho de que nos da algo con que vestir, algo con que abrigarnos y un pan y agua para comer. Si alguna vez has estado en ese momento donde solo tienes una prenda y tienes un pedazo de pan, agradécele a Dios que aún tienes eso. Estamos llamados a vivir contentos. Aún en la escasez hay contentamiento, porque todo viene de Dios. Pero los celos nos hacen ver lo que no hay. Nos llena de amargura. Y todo lo que se desprende de eso. No puede hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces. No sois capaces todavía, aunque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y no andáis como los hombres? ¿No andáis en la sabiduría de este mundo? Y quiero invitarlos, mis hermanos, a que se examinen. Yo no puedo hacerlo por ustedes. Son ustedes mismos y la misma palabra la que debe llevarnos a estar confrontados por ello. Y que tanto vivimos en la sabiduría de este mundo, en celos, pleitos, disensiones. ¿Cómo te ven en tu hogar, en tu lugar de trabajo, aún en esta iglesia? ¿Cuál es la imagen o qué es lo que la gente sabe de cómo vives? Porque nuestro profesar habla de quiénes somos, pero nuestro actuar amplifica eso mil veces más. Pero veamos la fuente. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Hay una descripción, hay unos adjetivos de esta sabiduría terrenal. No proviene de lo alto. Si no viene de lo alto, viene de lo bajo, del inframundo. Terrenal, propiamente de este mundo. ¿Y cómo se nos describe este mundo? Un mundo caído. ¿Lleno de qué? Maldad. Natural. En otras versiones, y la palabra también en griego puede connotar animal. Y cuando hablamos de una bestia, ¿qué pensamos? ¿Será que son racionales?
No, incluso a veces utilizamos ese adjetivo, mucha bestia, perdón la expresión, pero para connotar la irracionalidad y el actuar de un proceder insensato de una persona. Una persona que está llena de una sabiduría que no es propia de este mundo. Entonces, cuando hablamos de que es animal, es el mismo adjetivo aquí. Le están diciendo, es de una bestia, no hace las cosas por pasión, por instinto. Y diabólica, yo creo que aquí no hay mucho que explicar, proviene del mismo Satanás. Esa palabra incluso no es bien vista muchas veces, diabólico, y tildan las cosas como si eso no existiera. Yo creo que es una artimaña del enemigo tratar de ocultar que sí hay huestes espirituales, poder satánico en este mundo. Y está para destruir. Y está para infundir eso en nuestros corazones. ¿Qué frutos? Celos, amarguras, disensiones y todas las obras de la carne. ¿Para qué? Para generar pleitos y disensiones. Para dañar las obras que son buenas. Y quiero seguir porque el tiempo es corto. La persona que realmente es sabia la demuestra por su humilde obrar. Por el contrario, la persona que no es sabia vive como el mundo, las personas que no es sabia vive como el mundo. Manda que vivamos, perdón, ahí escribí algo mal, pero lo que quise decir es, disculpen ahí. La palabra del Señor nos manda a que nuestro profesar debe ser coherente con nuestro obrar. Es lo que quería decir y lo escribí mal. Versículo 17. Pero la sabiduría, aquí hay un conector, un contraste. Ahora vamos a hablar de una sabiduría. ¿Que de dónde viene? De lo alto. Primeramente, y ahora quiero que ustedes vean cuántos adjetivos. Ya tuvimos 3 adjetivos en la anterior, pero ahora miren los adjetivos que se describe la sabiduría que viene de lo alto. Primeramente es ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. 7 adjetivos. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? De nuestro buen Dios, de lo alto. Es un origen excelso. Y créanme, mis hermanos, que cuando yo decía esto, yo quisiera tener todo el vocabulario y la elocuencia para describir nuestro Dios y su lugar celestial. Y quedaría corto. No tengo palabras, sino excelso, maravilloso. Un lugar sin mancha, impecable, santo, bueno. O sea, quedó corto. De allí viene el origen de esta sabiduría. Y escrito está, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, sabemos que no tenemos de ello, por lo tanto, sabemos que no tenemos de ello, debemos ir al proveedor, a la fuente de la sabiduría. ¿Y qué leímos o qué estudiamos en el capítulo 1, versículo 5? Que aquel que cree estar falto de sabiduría, pídela a Dios. Porque es que la realidad es que ninguno de nosotros cumple con esto. Es más, cuando leímos sobre la sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto, quizás te pudiste ver más en el otro bando que no quieres estar que el otro. Si ven cómo la palabra de Dios nos humilla, pero allá voy. 7 características. Y no solamente leo esto para ustedes, es mío, pero 7 características de la sabiduría. No es meramente lo que ella es en sí misma, sino lo que Dios produce en nosotros.
no quiero destacar esto como algo que está ajeno a nosotros, sino que esto hay un efecto en nuestro ser. Estábamos corrompidos, o ¿sí se dice corrompidos? Éramos corruptos y ahora que somos, nueva creación. O sea, no solamente quiero destacar esto como algo que está allí, sino también quiero destacar el hecho de que Dios lo produce en uno. Es pura, es decir, que está libre de contaminación, que no hay maldad. Una sabiduría de que viene de lo alto, busca un bien común, no solamente para ti. De hecho, pensarías en ti en última instancia. La sabiduría de lo alto es una sabiduría para un bien común, para el prójimo. El amor, como dicen los Corintios, es puro, es limpio, es muy relacionado. Ahorita no puedo, quisiera de pronto hacer un paralelismo ahí, pero no voy con eso, no tengo tiempo, disculpen. La sabiduría se encuentra en su origen. Dios es puro porque Dios mismo es santo. ¿Por qué la sabiduría es pura? Porque en su origen, porque Dios mismo es santo y lo que proviene de Él no puede ser otra cosa que Él mismo, o sea, es puro. Pero también dice que la sabiduría es pacífica. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, que los hijos de Dios van a mostrar un obrar que es pacífico, no contendioso, no peleonero, sino pacífico. Es decir, que no busca la rivalidad. Amable, es decir, tierno, gentil, suave, bondadoso. La palabra que no puedo decir, condescendiente, y lo dije muy bien ahora. No sé, me fluyó. Dócil, considerado, benigno. Y no voy a emplear esto porque son cosas que ya vimos incluso cuando hablamos del fruto del Espíritu. Llena de misericordia y de compasión. La sabiduría de Dios produce en nosotros compasión por los demás. Y nos lleva a ser bondadosos con el necesitado. Santiago nos ha dicho que la verdadera religión se manifiesta en ¿qué? Visitar a ¿quiénes? A los huérfanos y a las viudas. A proveerles. Estar allí en sus tribulaciones. Esa es la sabiduría. Cuando tú ves a un hermano en aflicción y te conmueves y le das de lo tuyo, eso es la sabiduría. No es la elocuencia y los 100 libros que te has leído. Es tu obrar. Es más, el mismo Satanás es un teólogo. Él conoce la Biblia, pero su obrar no es de lo alto. Así que, como está escrito, cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sin vacilación. Esta palabra vacilación tiene que ver con la imparcialidad. Sin favoritismos. Sin hipocresía. Con honestidad. Con transparencia. Y yo les había dicho que los quería humillar, pero no yo, sino la misma palabra. ¿A quién estamos describiendo aquí? ¿Te estoy describiendo a ti, a todos ustedes? ¿Será que todos son puramente puros, valga la redundancia, pacíficos, amables en todo tiempo, dóciles? No, ¿cierto? Pero sí hay alguien que lo fue, y es nuestro Señor Jesucristo. Todas esas características se cumplen en el obrar de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento no lo viste puro? ¿En qué momento no lo viste amable? ¿En qué momento no lo viste pacífico? ¿En qué momento no lo viste dócil? ¿En qué momento no lo viste lleno de misericordia? Esos adjetivos describen la sabiduría que viene de arriba, en nuestra actitud, en nuestro actuar,
y en nuestro juicio. Y les decía que esto nos debe de ser humillados porque no lo cumplimos. Yo creo que aquí muchos de ustedes quieren ser sabios. Yo quiero ser sabio. Yo quiero vivir así, lleno de misericordia y compasión. Que cuando el carro me cierre, yo diga, bendícelo, Dios mío. Te ríes porque también te ha pasado. Mis hermanos, no somos perfectos. ¿Se acuerdan que yo inicié diciendo, tomando el versículo 2 del capítulo 3, que Santiago nos llama a ser perfectos? Estamos llamados a vivir como nuestro Señor caminó por esta tierra, en perfección, en rectitud. Pero ¿cuántas veces no vivimos es como animales terrenales y actuando como el mismo diablo? Suena duro, los estoy humillando. Pero la idea es llegar a sus corazones y pedirle y suplicarle, Señor, estoy falto de sabiduría, necesito correr a ti. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes están buscando la sabiduría que proviene de lo alto? ¿No dice Proverbios que si la buscásemos como buscamos del oro y la plata? Y que es más valiosa que eso mismo. Pero somos tan terrenales, tan animales, que queremos las cosas de este mundo y no las celestiales. ¿Sienten cómo lo estoy humillando? Pero no soy yo, es la palabra del Señor. Y se los digo porque yo fui humillado en el momento de leer esto. Estamos llamados a buscar la sabiduría que proviene de lo alto. Rápidamente, quiero y les invito a que abran sus Biblias al capítulo 3 de Proverbios. Y me voy a desviar un poco de este texto, pero es pertinente, es un estudio, no es un sermón expositivo, tengo la libertad de hacerlo. Sí, alguien que lea el versículo 20 y 21, por favor. Y mi hermano Wolfram, pero ¿alguien, quién se anima? Capítulo 3, 20-21. Sí, Proverbios 3, 20 y 21. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos. No, Proverbios. Proverbios 3. Perdón, Proverbios 1, 20. Bueno, que es que los primeros 9 capítulos de Proverbios dan la sabiduría y el 3 ha llegado, bueno, Sabiduría. 1:20, sí. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Discursos, gracias, Katy. ¿Dónde está la sabiduría? En las calles. ¿Está pública o está escondida? Está pública. Aquí vemos que la sabiduría está personificada. La sabiduría clama. Es decir, no está ahí tratando de llamarte. Está clamando, ven a mí. Perdón, Sarno. En las plazas alza su voz. Es decir, está gritando, ven a mí. No está escondida. Clama en las esquinas, en las calles, ¿dónde? Concurridas. ¿Será que hay personas? ¿Hay bulla? ¿Hay ruido? Ahí está. A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Mis hermanos, quiero animarles a que busquen la sabiduría. Y les prometo, y no porque sea yo, sino porque la palabra de Dios dice, que si buscan la sabiduría, la hallarán. Y no estamos hablando de sabiduría como algo meramente intelectual, sino que la sabiduría te va a llevar a vivir conforme a los preceptos de nuestro buen Dios. Yo estaba definiendo la sabiduría como que lo primero que necesitábamos es el temor del Señor.
pero ese temor nos lleva a vivir conforme a sus preceptos. Pero quiero que en esta misma pasaje, en esta misma personificación, donde está la sabiduría clamando en las calles, miren cuáles son sus discursos. Y leo para ustedes por cuestiones de tiempo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Aquí podemos ver que los simples aman ¿qué? La sabiduría de este mundo, que es terrenal y animal. Los necios aborrecen el conocimiento, no tienen entendimiento, no son sabios. Pero ¿qué hay en ellos? Aman la necedad. Entonces está la sabiduría clamando en las calles y todo el mundo la ignora porque prefieren tener la sabiduría de este mundo. Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras. ¿Qué promete la sabiduría? Que te la dará si tú vienes a ella. Porque he llamado y habéis rehusado oír. ¿Alguna vez no han visto eso? ¿Que alguien rehúsa escuchar la sabiduría de Dios? Porque he llamado y habéis rehusado oír. Y he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Qué triste, nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo mi consejo y no habéis deseado mi reprensión. Desentienden el consejo que viene de lo alto. No hagas esto y corren a eso. Y también, entonces miren cómo la sabiduría, acá viene un juicio. Y también yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Es decir, que por tu mal obrar tendrás consecuencias malas. Y cuando tú te veas emproblemado y quieres sabiduría, la sabiduría te va a apuntar y va a decir, te lo dije y no viniste a mí. Y miren cómo actúa jocosamente la sabiduría. Cuando venga como tormenta lo que teméis, y cuando la calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarás, pero no responderé. Que Dios nos guarde de esto. Llegará un momento donde Él te diga, ven a mí, ven a mí. Y cuando tú quieras venir a Él, ya sea muy tarde. Me buscarán con diligencia y no me hallarán. Ahí es cuando se esconde la sabiduría. ¿Sí? ¿Sí ven cómo ya está en las calles? Pero ahora ya no está en las calles. No está en ningún lugar. Ya no la puedes encontrar. Porque odiaron el conocimiento y se escondieron del temor del Señor. Ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de la conducta. Comerán del fruto de su conducta. Y sus propias artimañas, ¿qué harán? Se atarán. Porque desvío a los simples los matará. Es decir, miren lo que hace la sabiduría de este mundo. Te matará. Y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. ¿El Señor ha hablado? Dios quiera que sí. Y por último, y concluyo rápidamente en 3 minutos, la semilla, versículo 18, volviendo a Santiago 3, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz y en aquellos que hacen la paz. Les confieso, mis hermanos, que cuando leí ese texto me encontré con esto y tuve que desmenuzarlo. Y lo primero que hice fue, dice, la semilla cuyo fruto es justicia se siembra en paz. Yo dije, me pregunté, ¿la semilla de qué? ¿Cuál es la semilla aquí en este texto? La semilla cuyo fruto es la justicia y se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Qué es lo que se siembra? Paz. ¿Y cuál es el fruto de la paz? La justicia. ¿Y qué viene hablando Santiago? ¿Quién podría obrar sembrando paz?
¿Los que tienen la sabiduría de lo alto o los que tienen la sabiduría terrenal, animal y diabólica? De lo alto. ¿Podría yo cosechar un coco si siembro mango? No. ¿Cierto, Mati? Nada, no puedo. No se puede, es imposible. Del mismo modo, ¿cómo podrás tú cosechar justicia si vives como un animal terrenal y como el mismo diablo? Hay un llamado a vivir como pacificadores. La cúspide aquí, Santiago, es vivan en paz. Es decir, en sabiduría, porque la persona sabia vivirá sabiamente y la persona sabia vivirá en paz con los demás. ¿Y cómo vives tú? ¿Qué sabiduría abrazas? ¿Desprecias la sabiduría de lo alto que clama en las calles? ¿O estás presto para hallarla y buscarla? Porque la sabiduría de lo alto, por más alto y excelsa que esté, está a tu alcance. Hay alguien que provee esa escalera para llegar a ella. No se esconde. Y corre a ella antes de que sea muy tarde. Lo acabamos de leer. Mis hermanos, estamos viviendo en este mundo, pero debemos vivir como peregrinos y extranjeros, no amando al mundo, no amando la sabiduría de este mundo. Corre a Cristo, corre a su palabra, esfuérzate por hallar la sabiduría. Y créeme que la sabiduría no va a llegar como obra, ¿cómo es que dicen? Obra y gracia del Espíritu Santo. Hay un esfuerzo también. Estamos llamados a escudriñar las Escrituras, a hallar la vida en ella. Estamos llamados a buscar a nuestro Dios. Si bien es cierto que Él nos llama a nosotros, también hay una responsabilidad de buscarle a Él. Y temo que muchas veces buscamos más los placeres de este mundo que la misma palabra. ¿Cuántos no nos trasnochamos viendo Netflix hasta las 2 de la mañana? Pero ¿cuántos se trasnochan leyendo la palabra hasta las 2 de la mañana? Yo les decía eso a mis estudiantes. Abren la Biblia, se quieren dormir enseguida, pero prenden Netflix y van capítulo tras capítulo y esfuerzan su cuerpo a no dormir para ver eso. Buscan más las cosas de este mundo que la misma sabiduría. Que el Señor bendiga su palabra. Espero, mis hermanos, que el Señor me haya dado sabiduría para enseñarles, para estar en este estudio y que realmente nos permita cada día ser más sabios, vivir conforme a sus estatutos y su voluntad. Amén.